Más de esas viejas y románticas ideas sobre la Luna y de la literatura más o menos fantástica sobre los viajes a nuestro enigmático satélite natural, la historia de la humanidad aparece igualmente repleta de otros no menos misteriosos fenómenos registrados en la superficie lunar. En el verano de 1178, al poco de ponerse el sol, un grupo de monjes de la Catedral de Canterbury observó en el filo de la Luna un formidable resplandor acompañado de gigantescas llamaradas. En 1789, el astrónomo Schroeder contempló atónito una enorme zona iluminada en la llamada región de los Alpes lunares. A lo largo de ese año, otros observadores dieron fe de la presencia en la superficie de la Luna de increíbles y desconcertantes luces que se movían entre mares y cráteres. En 1820, el también astrónomo François Arago publicó en los Anales de Química y Física el relato de otra asombrosa observación. Durante un eclipse, toda una formación de luces evolucionó sobre la Luna, manteniendo el orden de vuelo durante los virajes. En 1843, el mencionado astrónomo alemán Johann Schroeder asistió a otro fenómeno para el que tampoco se ha encontrado explicación. Al observar el cráter Linné en el Mar de la Tranquilidad, el científico comprobó algo desconcertante. El citado cráter de unos 7 kilómetros de diámetro cambiaba regularmente de forma. Poco después, para asombro de la comunidad científica, el cráter en cuestión desapareció por completo. ¿Qué había ocurrido? En 1971, Apolo 15 sobrevoló la zona y fotografió Linné. El desconcierto de los astrónomos fue total. El cráter Linné solo tenía 2.700 metros de diámetro y estaba allí. En 1877, el astrónomo inglés Klein fue testigo de otras intensas y rápidas luces que se dirigieron al centro del cráter Platón. Una vez en la caldera, las luces se reunieron formando un triángulo. En 1950, el Dr. Wilkins era testigo de otro suceso aparentemente imposible. En el centro del cráter Aristarchus se encendió de pronto una gran luz, iluminando una amplia región lunar. Grandes llamaradas en la superficie de la Luna, luces en formación. ¿Qué estaba pasando en la Luna? Y en julio de 1969, al fin, el ser humano cumplió su viejo y añorado sueño. El Apolo 11 se posaba en el Mar de la Tranquilidad. Y el mundo vibró con aquellos primeros y tímidos pasos de Neil Armstrong. Pero el mundo, una vez más, fue engañado. A la Luna se fue a investigar, sí, y se ha dicho también que fue una cuestión de prestigio. Una especie de apuesta entre soviéticos y norteamericanos. Pero hubo algo más. En los años 50, tras la amarga experiencia de la Segunda Guerra Mundial, soviéticos y aliados se embarcaron en una loca carrera de armamento. Aquel periodo fue conocido como Guerra Fría. Una peligrosa etapa en la que llegaron a fabricarse 15.000 bombas nucleares y 9.000 misiles intercontinentales. Y de pronto soviéticos y occidentales experimentaron un brusco giro. De la noche a la mañana, sin aparente justificación, la URSS sorprendió al mundo, situando en órbita el primer satélite artificial, el Sputnik. Era el 4 de octubre de 1957. Y armas nucleares y misiles intercontinentales quedaron en segundo plano. ¿Por qué?
y la opinión pública, atónita, asistió a otra sucesión de acontecimientos no menos desconcertante. Estados Unidos se enganchó también a la incipiente carrera espacial, manteniendo en la sombra su obsesión armamentística. Pero los soviéticos mantuvieron la delantera. Mientras los norteamericanos fallaban una y otra vez en los lanzamientos, el 12 de septiembre de 1959, el Lunik 2 ruso conseguía el primer impacto en la Luna. Poco después, el Lunik 3 enviaba las primeras imágenes de la cara oculta. Y el mundo siguió preguntándose, ¿qué ocurría? ¿Por qué este obsesivo interés por conquistar el espacio y sobre todo la Luna? Pero soviéticos y norteamericanos siguieron guardando silencio sobre sus auténticos intereses. Los humillados norteamericanos recibirían el golpe de gracia el 12 de abril de 1961. Ese día el cosmonauta Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano que orbitaba la Tierra. Y el mundo, en especial la nación norteamericana, fue sorprendido de nuevo. 44 días después de la hazaña de Gagarin, el presidente Kennedy compareció ante el Congreso, comprometiéndose a lavar el honor del país. En aquella oportunidad, un Kennedy firme y sereno asombró al mundo. I therefore ask the Congress, above and beyond the increases I have earlier requested for space activities, to provide the funds which are needed to meet the following national goals. First, I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. ¿A qué se debían estas extrañas prisas? Soviéticos y aliados mintieron a la hora de justificar aquella loca carrera espacial. Todo empezó en la década de los años 40. En esas fechas, las intensas oleadas ovni registradas en el mundo pusieron en máxima alerta a los militares soviéticos y aliados. Para ellos estaba claro: aquellos objetos pertenecían a civilizaciones no humanas, civilizaciones muy avanzadas. El mundo nunca lo supo. Aquellos miles de avistamientos fueron la gran razón que impulsó a los militares al referido y brusco giro en la carrera armamentística. Y concibieron la necesidad de fortalecer los sistemas defensivos, concediendo absoluta prioridad al espacio. Los militares no eran ajenos a los extraños fenómenos luminosos que se registraban en la Luna y que venían reportando los astrónomos. Y desde los años 50, tanto Estados Unidos como la antigua URSS redactaron planes concretos para pisar el satélite natural y establecer bases que, según ellos, pudieran controlar y contrarrestar la presencia de estas astronaves no humanas. Horizon fue uno de estos proyectos diseñado en secreto por el Pentágono. Ni siquiera Kennedy tuvo conocimiento del gran plan. Sencillamente fue engañado. Y consideró de buena fe que los Estados Unidos deberían ser los primeros en ese supuesto desafío técnico y científico. Según Mirlo Rojo, la campaña de intoxicación desplegada por las diferentes agencias gubernamentales norteamericanas y los servicios de inteligencia hizo el resto. Kennedy y la opinión pública mordieron el anzuelo. En la noche del 24 al 25 de julio de 1955 se produjo un nuevo incidente ovni que aceleraría los planes de los militares. Esa noche los observatorios astronómicos de Leningrado y Monte Palomar descubrieron un gigantesco cilindro a 500 kilómetros de la Tierra, orbitando a 30.000 kilómetros por hora. El objeto tenía más de 10 kilómetros de longitud. Días después, soviéticos, norteamericanos, franceses e ingleses se reunían en secreto en Ginebra
confirmando sus temores. Aquella formidable máquina, obviamente, no era humana. Pero ocurrió algo imprevisto. Los soviéticos no aceptaron los consejos y directrices de los militares aliados para establecer un proyecto conjunto en el control del espacio. Y el 4 de octubre de 1957, ante la sorpresa del mundo y la irritación de los aliados, tomaron la delantera con el ya referido lanzamiento del Sputnik. Un grupo de monjes de la Catedral de Canterbury observó en el filo de la Luna un formidable resplandor acompañado de gigantescas llamaradas. En 1789, el astrónomo Schroeder contempló atónito una enorme zona iluminada en la llamada región de los Alpes lunares. A lo largo de ese año, otros observadores del citado cráter de unos 7 kilómetros de diámetro cambiaba regularmente de forma. Poco después, para asombro de la comunidad científica, el cráter en cuestión desapareció por completo. ¿Qué había ocurrido? En 1971, Apolo 15 sobrevoló la zona y fotografió Linné. El desconcierto. Más de esas viejas y románticas ideas sobre la Luna y de la literatura más o menos fantástica sobre los viajes a nuestro enigmático satélite natural, la historia de la humanidad aparece igualmente repleta de otros no menos misteriosos fenómenos registrados en la superficie lunar. En el verano de 1178, al poco de ponerse el sol, dieron fe de la presencia en la superficie de la Luna de increíbles y desconcertantes luces que se movían entre mares y cráteres. En 1820, el también astrónomo François Arago publicó en los Anales de Química y Física el relato de otra asombrosa observación. Durante un eclipse, toda una formación de luces evolucionó sobre la Luna, manteniendo el orden de vuelo durante los virajes. En 1843, el mencionado astrónomo alemán Johann Schroeder asistió a otro fenómeno para el que tampoco se ha encontrado explicación. Al observar el cráter Linné en el Mar de la Tranquilidad, el científico comprobó algo desconcertante.